Bueno, muy buenas tardes. Interesantísima el recorrido que hace este documental del año 84. Me llama la atención que, como corresponde, no aparece un solo rayo de sol en todo el documental. Pero bueno, sí es verdad que me imagino que para aquellos años una autoridad tan importante intelectualmente que se impusiera y que lleguemos al día de hoy también con su producción literaria, pues yo creo que es uno de los personajes más importantes de nuestra historia, de nuestra literatura. Bueno, le voy a pasar la palabra a Carmen Moreno. Ella es escritora, poeta, editora de unos fabulosos libros de su editorial Cazador de Ratas, que ha emprendido la recuperación de una larga serie de obras de Emilia Pardo Bazán que no podían ser encontradas fácilmente. No sé, nos contarás también, si puedes, de dónde te viene ese espíritu de búsqueda y atracción por Emilia Pardo Bazán. Así que cuando quieras, pues te paso la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a la Fundación, como siempre, por acogernos en su casa. A mí hoy me han puesto la primera de como decía el político socialista, de la Pfeiffer, pero no, todavía no estoy muriendo. En fin, la Pfeiffer es inoculada por ahí. Bueno, pues, y además muchísimas gracias al delegado, a vosotros y a vosotras que estáis aquí hoy. Se nota que la selección tiene COVID. Están ellos en el hotel y vosotros aquí. O sea que... Y bueno, la verdad es que cuando yo empecé a recuperar la obra de Pardo Bazán, lo que más me entusiasmaba era su figura, sinceramente, más que su obra en principio, era la figura de Pardo Bazán y cómo yo hice filología hispánica, ¿no? Y te das cuenta de cuánto sabes de Pérez Galdós, que por cierto era amigo íntimo, tela de íntimo, de Pardo Bazán. Y empecé un poco por ahí, porque cuando empiezas a escarbar un poquito y te das cuenta de lo que era ella, de lo que escribía, no sé si sabes que ella obviamente era naturalista, claro, y también estaba muy afrancesada, pero es que también hacía crónica negra, pero es que también hacía viajes, pero es que también hacía estudios feministas, y ella era siempre, pero es que también. Entonces, esa fuente inagotable y es que también, ya fue lo más para seguir descubriéndola. Lo primero que sacamos fue de Cuentos Trágicos, que es una serie de cuentos que ya se publicó en su momento, obviamente, en la que ella recoge una serie de cuentos, de relatos, basados en las anécdotas, basados en historias reales un poco de la criminalística española. Ella no dejaba de ser gótica, además, como buena afrancesada, y tenía también un sentido del humor muy gallego. Yo debo reconocer que no me caen nada bien los gallegos, pero los adoro. Es una cosa extraña. Me casé con una medio gallega, mi suegra es gallega, mis mejores amigos son gallegos, Pepa seguro que tiene un ascendente gallego, bueno, convencidísima. Pero yo de entrada siempre digo, yo no trabajo con gallegos. Y todo en mi alrededor son gallegos. Y cuando empezáis a leer a Pardo Bazán te das cuenta de que tiene un libro para ti. Siempre hay un libro para ti. Llegamos a La Sirena Negra y es muy curioso porque no sé si sabéis que Galdós tuvo una relación bastante estrecha con Cádiz. El año Galdós fue el año pasado, el año Pardo Bazán es este año. Pardo Bazán tuvo una relación con Cádiz también. De hecho, en La Sirena Negra, hay un momento en el que se menciona Cádiz. Hay algún pasaje puesto en Cádiz. Supongo que viajarían juntos. En ese momento,
tanto doña Emilia como Pérez Galdós se autopublicaban, y Pérez Galdós fue a Cádiz a vender su libro, ¿no? Y de hecho la factura de la compra la sigue teniendo, creo que es la Celestino Mutis la que tiene la factura de esa compra del libro. Más allá de todo eso, si os dais cuenta, dice, vivía en una casa solariega no muy grande. En fin, ¿no? Dices tú, que será pequeño para esta gente. Claro, cuando tú ves el entorno de Pardo Bazán, te das cuenta de cómo ella fue capaz de trascender todo lo que era, todo lo gallega que era, para hacer una obra absolutamente universal. Algunos críticos la consideran la mejor escritora del siglo XIX, es verdad, la mejor novelista, por encima de Virginia Woolf, que es como el tótem. Yo siempre digo que los españoles tenemos un complejo muy grande de ser españoles, ¿no? Y somos muy poco españolistas, que no patriotas, yo ahí no me entraré, que coste, que cada uno vota quien quiera y se independice cuando quiera. Pero sí que somos muy poco españoles, nos da mucha vergüenza reivindicar. Yo llevo una hebilla inglesa de la bandera de Inglaterra, pero no llevaría en la vida, aunque es verdad que la llevo, vamos, quiero decir, que no es... Pero en la vida llevaría una bandera española, pero no es porque a mí me avergüence ninguna bandera o porque me gusta alguna bandera, en este caso la inglesa, es que es especialmente bonita. Simplemente porque el término español se lo apropiaron una serie de personas y dejaron excluidas a otra serie de personas, ¿no? O queriendo apropiarse de eso. Eso hace que la literatura española, la que tiene por apellido español, al final nos termina avergonzando. Y parece que somos menos escritores, menos cantantes, menos de todo, menos artistas, que cualquiera que no tenga firma española. Si además es sajón, pues mucho mejor, ¿no? Si en vez de Virginia Woolf nos fuésemos a Francia, no se me ocurre ninguna francesa. Una de las pequeñas lagunas que hay en la formación en este país, que es otro de los motivos por los que llegamos no solo a la reivindicación de la obra de Pardo Bazán, sino que además ahora hemos empezado con Concepción Arenal y Carmen de Burgos. Nuestra idea es traer otra vez a la actualidad esas voces femeninas que se han ido quedando por el camino, que hicieron que la literatura española cambiase de cabo a rabo, nunca mejor dicho, y que además marcasen un sendero por el que muchas luego hemos transitado, incluso desconociendo su obra. Porque lo peor que le puede pasar a cualquier creador es que se silencie, pero que se silencie no desde los organismos públicos, porque los organismos públicos no suelen dar voz al arte o a la cultura, no suelen, ¿vale? Si no es una delegación de cultura, no creo que veáis nunca ni a Kichi, ni a Moreno Bonilla, ni a Pedro Sánchez, he dicho 3 partidos políticos diferentes, hablando de cultura. No es lo normal. Ese silencio que se crea en las aulas es el realmente peligroso. El que se crea en la sociedad es el realmente peligroso. A mí me ha sorprendido hoy mucho, nosotros tenemos una librería en Cádiz, que una editorial ha sacado de una tacada 4 o 5 novelas, creo que era de Virginia Woolf. Sí, es de Virginia Woolf. Y le digo a mi hermano, ¿qué es este año de Virginia Woolf? Bueno, pues este año es el 80 aniversario de la muerte de Virginia Woolf. Es absolutamente ridículo. Es simplemente un desmarcarse del año Pardo Bazán, cuando no pasaría si fuese el año Stephen King, por poner un ejemplo muy sonoro. Jamás pasaría. Entonces, yo creo que esa desvinculación de la cultura española con los artistas españoles y de los estamentos españoles con la cultura española y los creadores españoles, cuando digo creadores quiero decir intérpretes, porque para mí los actores y actrices también son creadores, no solo son reproductores. Creo que eso
una editorial como Cazador, que es pequeñita y que puede hacer lo que le dé la gana, porque total no da de comer nada, da igual, hagamos lo que hagamos, quiero decir, tampoco... se puede permitir ese tipo de reivindicaciones que no hace solo en el año Pardo Bazán, sino que llevamos haciendo ya desde hace unos años y que vamos a seguir haciendo cuando pase todos los fastos del año Pardo Bazán, y que esperamos continuar con ella durante muchísimo tiempo. Bien, es cierto también que, por ejemplo, la Fundación Carmen de Burgos ha estado también muy cercana a nosotros cuando hemos sacado la novela que La mujer del porvenir, que también hemos restaurado. Y una cosa muy curiosa es, cuando coges la obra de Pardo Bazán y la traes a la actualidad, es ver cómo la RAE, esa institución plural, feminista, moderna, ha dejado fuera no solo a Pardo Bazán, ha dejado fuera a tantas mujeres que además ninguna ocupa una letra mayúscula. Todas las que hay, que creo que son 3 o 4, ocupan letras minúsculas. Bueno, pues como la RAE, que limpia, fija y da esplendor, ha fijado tan poco que hay, si publicásemos los textos de Pardo Bazán tal y como se publicaron en su inicio, todo estaría lleno de ratas. Una cantidad de faltas de ortografía impresionante, sobre todo de tildes. Claro, no sé si ustedes saben que ya Río no se acentúa, por ejemplo. Hay cosas que ahora cuestan mucho porque como vamos cambiando Fío, no se acentúa. Claro, todo eso hace que la revisión de la obra sea aún más interesante porque te permite ver cómo tu propia lengua evoluciona. Y hablamos de Pardo Bazán, que habla de Virgilios aromas, ¿sabes? Que no dice bonitos aromas o dulces aromas, no dice Virgilios. O sea que, claro, ahora tú explicarás a la gente quién era Virgilio, en fin. Era una persona súper culta. También es cierto que si no hubiese sido adinerada, obviamente no se podría haber dedicado a la literatura. Nadie en esa época que no tuviese dinero, ni siquiera el famosísimo Miguel Hernández, que todo el mundo dice, era un pobre ganadero, cabrero, y dices tú, hombre, no era un pobre cabrero. Miguel Hernández no estaba en el monte con las cabras, estaba de vez en cuando, pero tenía una formación académica que lo flipas. Eso sí, no fue el colegio, pero tenía una formación impresionante. O sea, muchas veces el mito del pobre cabrero frente a la ruin señora que vivía en un pazo y ya luego se convirtió además en la ¿cómo se dice? La arrendataria de la familia de la Collares. Yo por no mencionar a nadie, podría ser cualquiera que me llevara a Collares, cuidado. Entonces, es esa historia de Pardo Bazán que es increíble que fuese carlista, marxista, ya no, ahora sí, que no tuviese tapujos en decir, oye, que he cambiado de opinión, que ya no, esto no me convence, que yo pensaba que sí, pero que he seguido investigando y que no... Todas esas fluctuaciones y la capacidad de trabajo que tenía Pardo Bazán, que yo no sé si es porque se comía 6 platos de verdad, pero a mí no me da la vida para todo eso. Es impresionante. Una mujer que nunca se cerró a los placeres de la vida, nunca. Se casó, pero como hemos visto, no se casó hasta que la muerte nos separe. Ella dijo, no, nos casamos hasta que yo ya me canse y me vaya por ahí. No, pero tampoco nos divorciamos, tampoco hace falta montar un escándalo, ¿no? En ese sentido, fijaos que Borbona. No, es por ir uniendo, ¿sabes? La cosa política. Me parece una mujer absolutamente increíble, pero absolutamente increíble. Y ya luego cuando llegas a su obra es que dices que no es que ella fuese increíble, es que todo lo que hacía era increíble. A mí me gustaría de mayor ser Pardo Bazán, menos por los kilos, debo decir. No por nada, O sea, no tengo nada en contra de
pero sé que al final de sus años sí le costaba mucho moverse, le impedía mucho ya ser... Hombre, una bofeta con la palma, con la mano abierta de doña Emilia tenía que ser una bofeta con la mano abierta, ¿eh? Pero sí que sé que al final de sus días ese exceso de peso sí le trajo muchos problemas. Por lo demás, yo suscribiría palabra por palabra todo lo que escribió, incluso no estando de acuerdo con ella en algunas tesis, pero lo suscribiría, porque está hecho desde una inteligencia y una, no sé, una ironía fina, un sentido del humor y una sensibilidad absolutamente brutal. No he conocido una escritora como ella tan completa. Creo que solo le quedó el teatro, me parece, que no hizo obra de teatro exactamente. Sí, hizo sus pinitos, pero no hizo obra de teatro. Y también cultivó en algún momento la poesía. Y les recomiendo cualquier cosa que pillen de Pardo Bazán, incluso su biografía. Bueno, su biografía es que ya es la leche. Se las recomiendo porque da igual lo que le lean, incluso creo, y eso que esas sí que no las he leído, sus recetas creo que merecen la pena. Así que yo ahora también le cedo la palabra a Pepa y muchísimas gracias a vosotros por acompañar a doña Emilia. Bueno, como veis, hemos querido montar este acto con retales, como con piezas diferentes para ir formando un puzzle y ver cómo era Pardo Bazán, porque como bien ha dicho Carmen, era una mujer tan polifacética, con tantos intereses diferentes en su vida, con tantas formas de expresarse, con tantos picos, que es difícil hablar de ella de cabo a rabo. Entonces hemos preferido ese documental, que como documental del año 84 tiene algunas cositas, donde tiene algunos silencios, algunas lagunas. Luego tiene un título que yo creo que a ella la hubiese repateado, eso de una escritora de salón. Ella era de todo menos una escritora de salón. Y algunos otros datos que, bueno, quedan ahí en el aire y que luego, si queréis, lo podemos hablar, pero nos cuenta mucho de su biografía. Luego Carmen nos ha contado de esas novelas y de esa recuperación también de novelas y de cuentos, de relatos. Y yo quería hablar un poquito de Emilia Pardo Bazán como cronista de viajes, que hice un pequeño texto y me gustaría leeroslo, si no os importa, además en contradicción con el título ese de escritora de salón. Entonces os lo voy a leer directamente. Antes que nada quiero confesaros que aunque soy entusiasta de la persona y de la obra de Emilia Pardo Bazán, como bien decía Carmen, por igual, o incluso más como la persona, es que me encanta ella, a pesar de eso no soy ninguna especialista ni en lo uno ni en lo otro. Es una osadía por mi parte estar en una mesa para hablar de Emilia, pero ya os he dicho que vamos a dar pistas, retales, rasgos, para que entre todos formemos este puzzle. Y además en mi descargo diré que desde hace meses, desde las redes sociales de la Fundación Caballero Bonal, hemos llevado a cabo una cruzada con publicaciones semanales proponiendo tal o cual texto de la Pardo Bazán, visibilizando el centenario de su muerte y en suma mostrando nuestro amor por ella. También hemos instalado, como podéis ver aquí a mi izquierda, un panel con datos biobibliográficos que pertenece a una exposición más amplia, Letras de Mujeres, que promovió el profesor e investigador Juan Luis Sánchez Villanueva, que por cierto lo tendremos aquí el próximo lunes presentando un interesante libro sobre la educación en el Jerez del 19. Algo tiene que ver también con todo esto. Y los textos de esta exposición los redactaron alumnas y algún alumno, pero sobre todo alumnas, del Instituto Santa Isabel de Hungría hace ya 10 años. O sea, ya son chicas mayores. Nos lo ha prestado la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento y desde aquí pues le queremos también dar las gracias porque también es otra pieza más de este puzzle.
En fin, que aunque solo sea por la querencia que le tenemos a doña Emilia, pues espero que os parezca perdonable que me lance a hablar un poquito sobre ella. Será desde un punto de vista no filológico, ni académico, ni crítico, sino amoroso y admirativo. Me atengo además en este breve texto a una sola faceta de esas muchas que Emilia Pardo Bazán ofrece, la de la literatura, o mejor, la de las crónicas de viaje. Y para ello he contado con el apoyo de lo que sobre tal faceta han escrito investigadoras de fuste. Tengo que decir que las grandes investigaciones sobre Pardo Bazán las han hecho mujeres, por ejemplo, Eva Acosta, Ana Rodríguez Fischer, y sobre todo yo me he basado en Ana María Freire, que esa sí que lo sabe todo, de nuestra homenajeada, y desde aquí le presento, si acaso lo ve por internet, le presento mis respetos y mi agradecimiento por los textos que ha escrito sobre este asunto que hoy trato. Parafraseando a un personaje de Desayuno con Diamantes, Holly Golightly, bueno, la protagonista, que ponía en su tarjeta de visita de profesión viajera, mi intervención se titula Emilia Pardo Bazán, de vocación viajera. Y es que la escritora, con esa pasión que volcaba en todo, en sus amores, en su escritura, en sus afanes, confesaba esa inclinación gozosa por el viaje, en una época donde viajar por placer era, abro comillas, un indicio de extravagancia, algo que se acerca a la manía. Partimos, eso por supuesto, de que doña Emilia, por su extracción social, como hemos visto, por su posición económica y, sobre todo, muy importante, por la educación recibida de sus padres, de sus progenitores, no solamente su madre, sino también su padre, todo eso también lo hemos visto en el documental, ella no puede medirse o compararse con el común de las mujeres de su época. No cualquier mujer habría podido emprender los viajes que ella hizo, a veces en compañía de sus hijos, a veces con amigos, con amantes incluso, y muchas veces también sola, sin dinero y sin esa libertad de la que ella dispuso y por la que también luchó, aunque quizá desde una postura más fácil que la de la mayoría de mujeres españolas de su siglo. Sin eso no habrían sido posibles sus periplos por Europa, Francia, Alemania, Suiza, Países Bajos, Italia, y por gran parte de España. Viajera curiosa, incansable, abierta, propensa a la sorpresa y a la admiración, su vocación era de entrada el viaje y solo secundariamente la literatura de viajes. No se puso a escribir en serio sobre sus excursiones hasta que tuvo claro que tendría destinatarios. Y es porque, más que centrarse en lo autobiográfico, en lo personal, ella decía que le causaban tedio y enfado las impresiones y los diarios de este tipo que se escribían en esa época, y muchas veces mujeres lo escribían. Ella lo que buscaba era cómplices, en un deseo, yo diría que divulgativo y comunal del acto de viajar. Casi todos sus textos de viaje se gestaron para la prensa, fueron crónicas. Era una especie de reportera, de enviada especial. Sus libros Al pie de la Torre Eiffel y 40 días en la exposición, que aquí lo tengo, este libro que os lo recomiendo, de verdad, está en la biblioteca de aquí y se puede prestar, porque por aquí hay una persona que siempre nos pide el libro. Pues, vamos, me perdí. Sus libros Al pie de la Torre Eiffel y 40 días en la exposición, por ejemplo, fueron sendos encargos de La España Moderna y El Imparcial, dos periódicos de la época, para cubrir las exposiciones universales de 1889 y de 1900, que conjuga lo informativo con lo ameno. Ella conjuga siempre esas dos cosas, para acercarse al lector de prensa y ganárselo. Daros cuenta que las crónicas se hacían por semana, por meses, no sé la periodicidad que tenía, pero era algo periódico, tenías que ganarte al lector para que te siguiera, ¿no? Hay un texto en Al pie de la Torre Eiffel precisamente muy significativo que dice: la necesidad de escribir de todo y deleitando e interesando obliga a nadar a flor de agua. Qué bonita expresión, a nadar a flor de agua, a presentar de cada cosa únicamente lo culminante y más aún lo divertido, lo que puede herir la imaginación o recrear el sentido con un rápido vislumbre, a modo de centella o chispazo eléctrico. Eso era lo que ella pretendía. Así que esas crónicas, también dice ella, entre comillas, están más cerca de la palabra hablada que de la escrita. No porque el estilo sea en ningún caso descuidado y poco trabajado, eso que ella escribía en caliente,
en cualquier sitio. Ella en cualquier sitio se sentaba y cogía sus lápices y escribía con una espontaneidad maravillosa, sino porque es capaz de establecer con el lector como una charla amistosa, un grato discreteo, decía ella. Hay algo incluso de amena literatura epistolar en estos textos. Y repito que no es que el estilo decaiga ni por un momento. De hecho, ella decía en otro texto que el viaje escrito es género poético, entendiendo la palabra en su sentido más amplio y más alto. Con lo cual, la exigencia estilística era del nivel del que se le exige a la poesía, ¿eh? Es más bien que el texto puede albergar temas ligeros o anecdóticos, digresiones divertidas, comentarios de moda junto a opiniones políticas, expresiones atrevidas como en las cartas, repito, que escribimos a los amigos cuando estamos visitando otras ciudades. Eso hace que la lectura también en la actualidad sea muy fácil y muy agradable. Un ejemplo les pongo. En París ella ve en un escaparate una prenda novedosa que hoy llamaríamos una falda pantalón. Ella le llama un divided skirt, como falda dividida, ¿no? No tenía todavía nombre de falda pantalón. Y ella no duda en contárselo a sus lectores. Y le dice así: para el final he dejado la moda de más miga y de menos aplicación real en este año. La única que pudiera, si no entrañar una revolución social, al menos cooperar a ella poderosamente. Ya comprenderéis, oh severos lectores y lectoras asustadizas, que hablo de divided skirt, o sea, el traje con pantalones. Nadie se haga cruces. He visto expuesto en un escaparate un traje airoso y práctico, cuya creación, obra de eminente sastre inglés, se debe a la necesidad en que se ven muchas norteamericanas de andar a prisa y no enredárselas en aguas cuando suben a tranvías, coches o barcos de vapor. El pudor y la decencia, que son hijos de la civilización y no de la inocencia primitiva, aunque otra cosa se figure la gente rutinaria, quedan 1000 veces más a salvo con el divided skirt que con los provocativos faralaes, que en momentos de apuro, viajando y andando deprisa, se pasan de indiscretos. Si a esta condición de resguardar la honestidad se añade la de la baratura, abrigo, ventajas higiénicas y gusto estético, insisto en que no veo motivo de escandalizarse. ¿No tienen todas las señoras trajes muy distintos para las diferentes circunstancias de la vida? ¿No hay vestidos de trote, de callejeo, de casa, de baile, de comida, de baño y playa? No hay vestido, ya lo he leído. Pues ¿por qué no ha de haber el de viaje y trabajo? Claro. Y no ha de ser, por ejemplo, el divided skirt, con su gentil zuava es como un bombacho, su bonito faldellín, sus pantalones bombachos decorosos y bien hechos. Como ella lleva la moda, al final, a algo que es, yo diría que es feminista. O sea, está pidiendo un traje de trabajo y viaje para la mujer, un uniforme de viaje. Es un texto delicioso y desliza, como digo, eso del traje de viaje, que me parece una expresión muy feliz, que indica el valor que le daba al ejercicio viajero, que hasta precisaba de un atuendo específico, de un uniforme caracterizado por la comodidad y por el utilitarismo. Ya voy terminando. Por otro lado, doña Emilia nunca miente en sus crónicas, Si tiene que comparar, compara. Salga perdiendo o ganando lo propio. Si tiene que quejarse de precios, de menú, de alojamiento, lo hace. Si tiene que prevenirnos, igual. No por nada la llamaban en su tiempo la capitana Verdades. Y siempre, de todas maneras, sus crónicas nos animan al viaje, al descubrimiento. Lo propone incluso como un mandamiento. Como manda la Iglesia confesarse, ella dice: manda a la cultura viajar sin aparente necesidad, una vez al año y más si hay estancamiento y tendencias regresivas, manía de andar hacia atrás que no falta entre nosotros. Y no puedo estar más de acuerdo. Leyendo las crónicas de viaje de Emilia Pardo Bazán, una se da cuenta, cabalmente, de que el viaje es la disciplina más esencial de la vida, la que te abre los canales de la mente y del sentimiento, la única asignatura que no se acaba de aprobar nunca, porque es gustoso repetirla y repetirla. Así que, doña Emilia, muchas gracias por habernos enseñado tanto. Y Paco
última parte tiene que ver con el teatro, que como bien ha dicho Carmen, lo trató poco, doña Emilia, pero muy bien. La última parte, como dice Pepa, le corresponde a Charo Sabio. Ella es también de Cádiz, igual que tú, ¿no? Los gaditanos también. Hace poco estuvimos también con escritores gaditanos, siempre me gusta. Que es minoría, ¿no? Sí, claramente. Ella es actriz, ha interpretado numerosas obras con la compañía Albanta, con Juan García Larrondo, en muchos teatros, salas y festivales, y en esta ocasión va a interpretar el monólogo El traje de la novia de, creo, Emilia Pardo Bazán. Un momentito solo. Me gustaría darle las gracias a Charo, porque cuando planteé hacer un homenaje a Pardo Bazán y empezamos en Cádiz, y llamé a Pepa y todos estuvieron dispuestísimos, pero al fin y al cabo, no le quito mérito obviamente a quien está aquí, pero bueno, quienes nos sentamos aquí podemos preparar algo. Yo nunca preparo nada, pero porque soy así, estoy loca, pero podemos preparar algo. Pero es que yo a Charo Sabio la llamé 2 días antes y le dije, oye Charo, ¿tú te animas? Y me dijo, sí, claro que sí, como ya había dicho, claro que sí. ¿Para cuándo? Y dije, no, para pasar mañana, con tiempo. Entonces, ella me ha pasado un texto que habla un poco de este soliloquio. Es un extracto de la tesis doctoral de Patricia Carbañal Millán, el teatro de Emilia Pardo Bazán, la toda su historia escénica y para su recepción crítica. Para divulgar sus ideas sobre la cuestión femenina, Emilia Pardo Bazán se acercó también al teatro y escribió, entre otras obras, el monólogo teatral El vestido de boda. Monólogo que se estrenó el 1 de febrero de 1898 en el Teatro Lara de Madrid, interpretado por Balbina Valverde, una de las más famosas intérpretes del juguete cómico, género teatral en un acto que se basa en el enredo amoroso motivado por algún equívoco, que termina normalmente en boda y donde la comicidad se nutre de las dificultades económicas y de las presunciones de una posición social superior a la que posee. Este soliloquio teatral se acopló perfectamente al discurso feminista de la autora y le permitió crear a una protagonista que se expresaba libremente, sin que otro personaje la frenase, a través de un texto en el que su originalidad reside sobre todo en el uso de la sátira y de la ironía para manipular las expectativas del público burgués al que va destinada la obra. Explotando hábilmente una serie de convenciones teatrales, la escritora resalta el culto a las apariencias de la sociedad española decimonónica, gran obstáculo en aquellos años a la emancipación de la mujer burguesa. Así, los burgueses y burguesas asiduos al Teatro Lara debieron escuchar la problemática de su personaje, Paula Castañar, y tal vez algunos, quizá, hasta reconocer los problemas de la protagonista, las estrecheces económicas y sus esfuerzos para que su hija se casase bien, como suyos propios. Pardo Bazán, además de tratar el tabú del trabajo, logra construir su monólogo alrededor de un tema candente, el de las falsas apariencias. Y este ataque a las costumbres de la clase media que supone el monólogo de Paula Castañar es, además, doblemente efectivo si tenemos en cuenta que el público no solo acudía al teatro como espectador, sino también para alternar socialmente. Con este monólogo, Pardo Bazán no se atreve a trastocar el orden social, pero sí le da a la actriz el dominio de la palabra y carta blanca para jugar y manipular al público, haciéndoles reflexionar a través de la sátira y la ironía. Así, con maestría, Pardo Bazán demostraba conocer perfectamente tanto el repertorio habitual del Teatro Lara como a sus espectadores, quienes, lejos de asistir a una comedia de enredo, debieron escuchar las, seguramente para ellos, incómodas ideas de la escritora. Y yo les digo más. Lo hace también tan bien que luego a la salida ustedes podrán comprar los libros que hemos editado de Doña Emilia, y Charo Sabio se los firmará con su fuese Doña Emilia. Yo me voy a sentar aquí también. Carmen, ponla ahí, al lado del ordenador. No, la foto.
que la hay. Aquí está. ¡Ay! ¡Divino! ¡Un sueño! Hoy sí parece que no lo han tocado manos. Ay. ¿Son ustedes capaces de guardar un secreto? ¿Los caballeros también? Pues les contaré la historia de este vestido de boda que acaban de traer de casa de la célebre modista Madame Palmier la Castañe, una eminencia en el arte de los pingos. Era yo una muchacha, y no mal parecida. Sí, señor, no ponga usted esa cara de espanto, que todos tuvimos nuestros 15. Era una muchacha hasta bonita. ¿Qué se había figurado usted? Conservo un retrato al daguerrotipo. Vivía con mi madre y mis dos hermanitas. Mi padre viajaba y negociaba. Lo veíamos poco. Un día mi madre nos abrazó más fuerte que de costumbre. Os habéis quedado sin padre, pobrecillos míos. Y además nos amenaza miseria. Yo tengo un genio... así, un genio de noche y carne, aunque se me caiga la casa encima. No te preocupes, mamá, la dije. Ya brujulearemos. La verdad es que maldito si sabía yo ni cómo ni por dónde. ¡Ay! ¡Ay, qué cosas pasan en el planeta! Y la de lagartones que andan sueltos por él. Había un cierto señor, senador, que visitaba mucho nuestra casa. Rico, respetable, según decía, y con más espolones que la marina de guerra. Pues cállate que mi madre, enferma, tuvo que pedirle, por amor de Dios, nada, una pequeñez. Fui yo a llevarle la carta. Para escena aquella. Tengo la mano chica, pero lo que es la bofetada debió de oírse en el Senado de Washington. Ay, salgo de allí, pero que se podía encender un fósforo en mis carrillos. En la escalera me tropiezo con una oficiala de modista que subía un lío de obra en un pañolón. Inspiración fulminante. Líos por líos, vengan estos. Me di un cachetazo en la frente. Recordé que cuando éramos ricos y felices me alababan el chiste y garabato que tenía para inventar hechuras y adornos. Me presenté en un taller. Me despabilé en el trabajo y así que aprendí el oficio, recorrí una por una las casas de nuestros ex amigos para lograr que me prestaran a réditos unas cuantas pesetas. ¿Objeto del empréstito? Yo había ideado un enredo que ni los del repertorio del Lara. A que todas las señoras van adivinando ya. Como que no habrá ni una sola entre este escogido auditorio que incurra en la vulgaridad de tener modista española. Pero si es que eso de modista francesa, ¿viste tanto? Bueno, casi viste más que el traje. Sobre todo son trajes de soirée, de esos que llevan ventanas, postigos y hasta galerías. Se le llena a uno la boca diciendo, este deshabillé me lo hizo la Chupalino. Sobre todo entonces, que aún no se habían inventado las modistas del sexo feo, ni las elegancias a la inglesa, género marimacho. Figúrense que yo me llamaba
Paula Castañar. Una ordinaria. Con un nombre así no se va a ningún lado. Lo traduje libremente y apareció en un piso de la calle de la Montera un rótulo en letrazas doradas que rezaba: Madame Palmire la Castañer, robes y costumes. Después hubo maridos paganos que me pusieron de mote roba por costumbre. No, pero yo les juro que yo no abusaba, ¿eh? No abusaba. Así que ese vestido que está ahí, ¿lo hizo usted? ¿Usted misma? Leo en la cara de varios señores. ¿Y cómo es que...? ¿Y en qué consiste? Pues verán, muy sencillo. Sí, era yo misma. Con el francés que se porreaba, un peluquín, zanahoria y unos modales muy insolentes y despreciativos que adopté, modista parisiense perfecta. Mi primer movimiento era mirar por encima del hombro a las señoras que venían a preguntar precios, recorrer de una ojeada, de arriba a abajo, su traje, con el aire del que dice: valiente cuccia batida estás tú. Parece que te vistieron tus enemigos. No sé si debo dignarme a ser terror. Y cuanta más impertinencia en mí, las señoras más tiernas, más blandas, más abiertas de bolsillo, me echaban memoriales, me lo sufrían todo. Volvía yo en primavera de París con alijo de novedades y empeñaban sus diamantes antiguos, hipotecaban sus fincas para comprarme moños. ¡Oh, por Dios! ¡Qué señoras tan buenas! Oh, eran como toros claros y sencillos que acuden derechos al engaño del trapo. Y pagaban. Pagaban. Bueno, petardos y pufos también hubo. Y algo de aquello de... ¿Si la señora vizcondesa o la señora generala no están en fondos? ¿Pasarle la facturita al señor vizconde o al señor general? Pero antes veía yo el color del dinero de ciertas tramposas que el médico o el panadero o el maestro de los niños. Oye, si es que hay cada historia en Madrid. Si hablasen los trapetes, si ciertos metros de terciopelo que yo me sé pudiesen escribir sus memorias, bueno, ya les he explicado que a mí no me gustaba abusar. Pero bueno, es que si Madame la Castañer cobrase una miseria, bueno, pues que no estaría ni en carácter, carecería de verosimilitud. De modo que a fuerza de tiempo reuní poca cosa. Mis sancioncitas del banco, mi exterior, este hotel con jardín. Si es que yo me muero por las flores. Bueno, y sobre todo mi madre, la pobre, que pudo pasar sus últimos años rodeada de bienestar. Casé a mis hermanitas. Me casé yo también. Con un pillo redomado por más señas que afortunadamente... Jesús, qué mal. Desgraciadamente, se fue pronto al otro barrio, dejándome una chiquilla, mi nena, mi tesoro,
¡Ay, una monada! ¡Una clavellina de macho! ¡Ay! ¡Ay! ¿Lo ves? Ya tengo que limpiarme la baba. ¡Ay! Ah, no. No se crean ustedes que yo hablo así por pasión, ¿eh? No, para nada, no. Mirad, vean. Admiren esta efigie y díganme si no es un sol la chiquilla. Ay, mi nena, Monina. Ay, ricura, que te comería tu mamá. Sí, soy una boba. Una chiflada, como todas las madres. Que me regañen los que están presentes. Que me tiren la primera piedra. ¿A que no? Si a todos les ha resonado ese beso en las entrañas. Pues desde que nació la chiquita, se me puso a mí entre ceja y ceja que fuera una señorita por todo lo alto. No la hija. Bueno, y mucho menos la sucesora de Madame la Castañer. Convenido, una vanilla, porque el trabajar no deshonra. Bueno, es decir, no debería deshonrar. Y sin embargo, no sé, ahí verán ustedes. La gente es tan particular que tiene más consideración por el que se pasa la vida tumbado a la Bartola. Por Dios, qué fantasmona es la sociedad. Si mi niña se presenta como la hija de una modista, no lo hubiera pretendido un diputado. Y de tanto porvenir como el que va a ser mi caro yerno dentro de pocas horas. Mañana es el día solemne. Ay, y estoy tan aturdida, tan conmocionada de alegría. Se acabó para la chiquilla el convento. Va a venir. La espero, la tendré siempre a mi vera. Placer que solo he podido disfrutar en los veraneos, cuando Madame Palmery podía tomarse vacaciones y convertirse en Paula Castañar. En los viajecitos conmigo conoció su futuro. A partir de mañana, Madame Palmery ya no existe. Vivo al lado de mi hija y muy pronto, probablemente ¡Ay, señor Chevy, qué tonta! ¡Ay, qué risa, señor! ¡Ay! Hace pocos días, una tarde que fui al convento, la chiquilla me dijo así: me gustaría que mi vestido de boda lo hiciera Madame la Castañer. Dicen que hace maravillas. Y aquí me tienen ustedes desde entonces, con fiebre artística, preparando este vestido que me ha salido una creación. ¡Qué nítida blancura! ¡Qué mezcla de reflejos de luz y de tonos mates! ¡Qué orlas de nieve y espuma para servir de marco a la cara de cielo de la novia! ¡Ay, si yo fuera poeta! No tiene mucho de poesía un vestido así. Un vestido que simboliza las ilusiones de un alma virgen. Vaya, se podría escribir una poesía. Algo fiambre, eso sí, ¿eh? Porque ahora no se lleva lo sentimental, que solo sabemos bien los que entendemos de modas. Lo único distinto que habrá aquí es que al probarse la novia su ideal vestido, pues no sospechará que entre las perlas que lo recaman puede haberse colado alguna lagrimita mía de gozo. Y también de miedo, ¿eh? Porque las bodas asustan, ¿eh? Que pueden traer cola. Ay, si a la chiquilla le saliese como a mí. No quiero pensarlo, no, fuera, tumores. Que llegue la novia cuanto antes
simbólico traje adornado por los azares de su inocencia. No. Y ustedes lo van a admirar también. Se lo enseñaré. Bueno, ahora ya no reclamo. Señora, la señorita, ahí viene, acaba de entrar. Mejor que vean a la novia que el vestido. Cualquiera hace un traje. Pero esta, solo Dios. Y no me den un disgusto en momentos tan dichosos. Vamos, un solo aplauso